Voy a empezar a hablar yo, que soy la referente de género de acá de San Isidro. La presento a Lucía, mi compañera, que va a hablar sobre mujeres y política. Bueno, esto lo estamos haciendo por el día 8, el Día Internacional de la Mujer, y yo quiero hacer una breve introducción. En 1908 hacen una huelga unas mujeres en Estados Unidos. Después de esa huelga se convocan todas en un teatro. Después de esta convención que se hace en el teatro, empiezan a haber varias huelgas y reuniones de mujeres sobre estos derechos, ¿sí? Los derechos al trabajo de ellas. El 19 de febrero hay un incendio en una fábrica textil donde mueren 147 mujeres, y estas 147 mujeres mueren por el maltrato que tienen, digamos, sus empleadores hacia las mujeres. El Día Internacional se declara recién en el 1975 por la ONU. Pero Estados Unidos no, y después de 3 años del 75, ellos ya empiezan a declarar. Y más o menos es eso, fue la lucha de las mujeres. Y yo quería decir una frasecita nada más, que es sobre que nosotras, digamos, nuestro espacio va a seguir siendo para las mujeres un espacio abierto, ¿sí? Este espacio siempre va a estar con nosotras, no lo vamos a dejar por nada, porque nos parece que nos merecemos este lugar. Yo sé que hay otros lugares que no lo tenemos, pero nosotros lo vamos a luchar y lo vamos a militar siempre. Ni un paso atrás, es lo que quería decir. Muchas gracias. Y gracias también por este espacio. Es la primera vez que propongo yo un contenido desde acá, desde el espacio de género. Y yo me aprecio de ser comunicadora, pero soy mucho mejor con las que no son cara a cara, con en la radio, con en el blog. Así que también es algo nuevo de estar hablando para un público acá, aunque a muchos los conozco y otros son como si fueran amigos y amigas por conocer. Bueno, a esta charla le puse el título Mujeres de la Historia Política Argentina, pero es un poco tramposo porque la historia necesariamente es política. Pero bueno, me gustó cómo quedaba esa combinación, recalcándolo y tomando como punto de partida esto de lo que hablaba Moni. La primera pregunta con la que quiero empezar, que no hace falta que la respondamos, pero sí que la vayamos masticando a lo largo de todas las historias que vamos a estar viendo, es preguntarnos cada uno y cada una por qué es importante repensar la historia de las mujeres en la perspectiva del 8 de marzo, ¿no? de la idea de las luchas, de las mujeres trabajadoras que siempre fueron las grandes impulsoras de nuestros derechos. Y creo que no siempre se reflexiona lo suficiente de por qué es importante darnos este espacio. Creo que instintivamente ya sabemos por qué es importante, desde luego, porque es participación política y sabemos que ahí todavía nos falta mucho terreno por ganar, pero es importante que esa reflexión vaya desde una perspectiva histórica y que vaya bajando hacia lo cotidiano de la militancia de todos los días. Para mí el objetivo de esta charla es que todas nosotras y todos nosotros podamos irnos con una idea más general de cómo fue un recorrido por distintas vidas de mujeres de nuestra historia, pero que eso nos alimente para pelear nuestros espacios como mujeres en el acá y el ahora, porque si no, no tiene sentido que estemos metidas acá dentro en este local. Yo acá había elegido 3 palabras, no cualquiera 3 palabras, sobre por qué para mí es importante repensar esta historia y que también nos ayuden, que nos queden resonando a medida que vamos recorriendo estas vidas, que son memoria, verdad y justicia. Estas 3, a eso venía también mi presentación personal, son 3 ideas y 3 valores que a mí me han guiado y que me guían en la militancia en general y en la militancia por las mujeres en particular. Y vamos a arrancar, acá les preparé una línea de tiempo con la que vamos a ir recorriendo. Vamos a empezar en el siglo XVIII, pero no se preocupen, al final del siglo XVIII, que es en donde empiezan las rebeliones y las gestas revolucionarias que van a desembocar
en la Revolución de Mayo y en la liberación de la independencia. Y estoy destacando acá dos eventos que se dieron por esta época, por el final de este siglo, que fueron la rebelión de Tupac Amaru II y el sitio de La Paz, que estuvo a cargo de Tupac Katari, que fue contemporáneo de Tupac Amaru y que se hacía llamar el virrey de Tupac entre los pueblos que se estaban rebelando. Ahí tenemos pequeñitas, pero vamos a ver un poco más grandes. Tenemos por un lado a Micaela Bastidas Uyukawa y por el otro Bartolina Sisa, que son las dos grandes figuras de estas dos revoluciones que acabamos de mencionar. ¿Alguien conoce algún dato de estas dos mujeres o alguna historia que le haya llegado o que quiera compartir? Obviamente no. Micaela era la mujer de José Gabriel Montaño. Correcto, muy bien. De quien después asume el nombre de Tupac Amaru. Exacto, que es el que tira la revienta, de la hacen ver, le hacen ver a él como la tortura. Exacto, torturan y ejecutan a toda la familia en un mismo día para que vaya viendo cada uno el suplicio de los anteriores, que era una práctica muy común entre los españoles y no solamente en América. Como decía ahí, Micaela estuvo casada desde muy joven con quien fue Tupac Amaru, que lideró la mayor rebelión del siglo XVIII en América contra los españoles. Ella era descendiente de africanos y de aborígenes, es decir, que era mezcla de esas razas en una época donde estaba muy separada la sociedad, de acuerdo a dónde venía. Había un nombre específico para cada mezcla de razas. No era lo mismo ser mulato que ser mestizo, que ser sambo, lo que fuera. Y sin embargo, ella fue una mujer que suele pasar esto también, así como decía antes yo que las obreras muchas veces son las grandes impulsoras de nuestros derechos, muchas veces las mujeres que tienen acceso a la educación desde posiciones a veces privilegiadas o desde la aristocracia, muchas veces son también las que hacen avanzar desde un lado teórico, pero incluso político, también los derechos de las mujeres en otras direcciones a veces más estructurales de lo que permite las peleas obreras. Por eso destaco que esta revolución, que si bien era profundamente originaria, porque sobre todo era peleada por los pueblos que estaban sometidos para liberarse, donde había literalmente campos de esclavos por todas lo que en esa época era el virreinato, también tuvo mucho que ver el acceso no solo de las mujeres, sino también de los varones a la educación y a la vida política a través de pertenecer a familias patricias o de tener bienes, tener acceso a la riqueza. Y como decíamos, tuvo esa muerte tan brutal y tan violenta que caracterizaba a los españoles, sobre todo en contra de cualquier alzamiento revolucionario. De hecho, Bartolina Sisa, que aparece acá en el otro lado, tuvo literalmente el mismo destino tanto ella como su familia. Ella provenía también de una familia dedicada al comercio y al ganado, es decir que si bien no tuvo la educación que tuvo Micaela, sí tuvo la posibilidad de recorrer mucho los terrenos, enfrentarse a peligros desde muy joven y estar acostumbrada a lidiar con ello. Es decir, tuvo una experiencia y una capacidad de moverse muy superior a lo que solía ser la vida de las mujeres en esa época, porque ella se hizo cargo de los negocios de su familia en la medida en que sus padres envejecieron, lo cual no era común. A ella la conocían como la virreina por los grupos rebeldes y ella solía interceder ante Tupac Katari por el perdón de los condenados a muerte. Es decir que desde muy temprano en estas tierras hubo una tradición de que esa figura de la mujer intercesora o capaz de suavizar una figura que de otra forma podría llegar a ser muy tiránica. Les voy a adelantar que lo vamos a ver parecido a lo que sucede con la mujer y con la hija de Rosas. Y bueno, después ni hablar con la figura de Eva, exactamente. Ahí me chismean por atrás. Pero bueno, ¿no? Como nuestras raíces en esta tierra a veces van mucho más profundo de lo que nos dejan ver a simple vista. El Día de la Mujer Indígena se establece el 5 de septiembre. Es el primer día declarado como Día de la Mujer Indígena por la ejecución de Bartolina Sisa y su familia. Vamos a pasar al siglo siguiente. Lo vamos a hacer cortito, que acá ponemos muchas mujeres. Como eventos destacados, acá yo señalé algunos, ahora pueden mencionar otros si les parece. Pero el siglo arranca a toda máquina con las invasiones inglesas.
atrás de lo cual ocurre la Revolución de Mayo, y remando un poco más la Declaración de la Independencia. Es el siglo en el cual se establece nuestra Constitución Nacional, pero que está atravesado por tremendas guerras civiles, muy sangrientas y con muchísimas pérdidas, obviamente, para el pueblo. Vamos a hacer a dos mujeres de gran contraste, a nuestra grandísima y querida heroína Juana Zurduy, y por otro lado a María Sánchez de Thompson, que son dos mujeres con dos perfiles muy distintos, una del Alto Perú y otra de la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo, en el mismo momento y en el mismo lugar, están haciendo dos tareas que también son necesarias para que se concrete la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia. En el caso de Juana Zurduy, ella era hija de un hombre blanco muy rico, con muchos terrenos y con muchas propiedades, y una mestiza, es decir, que ella también cargaba con esa mezcla de razas en una época que seguía siendo violentamente racista. Entre otras campañas de revoluciones, participó de la Revolución de Chiquisaca, en el Ejército Auxiliar del Norte, que fue el de San Martín, en el éxodo jujeño de Belgrano y en la guerrilla de Güemes, en la Guerra Gaucha de Salta y alrededores. Es decir, que tenía un gran currículum militante la señora Juana Zurduy. En el caso de ella, Pueyrredón le otorgó el rango de teniente coronel tras liderar la toma del Potosí, en donde se apoderaron literalmente del cerro y echaron a las tropas españolas. Y es la primera generala de la Argentina que fue ascendida post-mortem en 2009. Personalmente, a mí Juana es una de las figuras que más me atrae de todo este repaso que hicimos. Para mí es nuestra San Martín de las mujeres. No se quedó corta de ningún prócer argentino, fue a la pelea estando embarazada, estando sus hijos en la batalla. Creo que es un emblema de las mujeres que no las frena nadie, y además ayudaba a organizar las mujeres y las lideraba, es decir que durante la gesta revolucionaria era muy común que estas líderes, grandes mujeres, además tuvieran colaboraran con la organización o que tuvieran su propia tropa femenina, que era el apoyo de ellas. Y bueno, creo que ese tipo de liderazgo siempre es necesario, siempre necesitamos una visibilidad así. No solamente de las mujeres dentro del movimiento, sino de las mujeres para nosotras mismas, para nuestro propio movimiento y crecimiento. Y por el otro lado tenemos a María Sánchez de Thompson, que venía de una familia de muy buena posición en Buenos Aires, que fue fundadora y presidenta de la Sociedad de Beneficencia en la época en que Rivadavia era ministro. Exacto, cuando se crea, que no es la misma Sociedad de Beneficencia que clausura luego Eva, exactamente, pero que seguía siendo embrionaria de ese tipo de sociedad, sin embargo, cubría esta función social que de otra manera quedaba totalmente abandonada y que justamente por eso estaba gestándose una revolución. Y además ella fue otra de las mujeres que apadrinó la educación de las mujeres y de las niñas, muchas veces haciéndose cargo de los colegios, administró hospitales y orfanatos. Es decir, que así como había también en un principio en esas épocas, en la concepción liberal que transmite, por ejemplo, Sarmiento, con todo lo polémico que puede ser, había un fuerte énfasis en la educación del pueblo, la educación de los niños, más allá de las tendencias que tuviera ese énfasis en la educación, también lo tuvo María Sánchez y especialmente respecto de las mujeres. Había realmente mucha conciencia, por lo menos en las mujeres que estaban comprometidas en la política, de la importancia de formar a las mujeres y de darles oportunidades. Y hablando de oportunidades, fue la que proveyó muchas veces los lugares de reunión e incluso talleres literarios y debates durante los días previos a la Revolución de Mayo, donde proveer lugares para revolucionarios no era simplemente empezar la casa para tomar el té, ¿se entiende? Es decir, estaba a la par de lo que podía estar arriesgando cualquier otro compañero en ese momento, no sé, en la cabonería del Vieite. ¿Me permitís, Lucía, una visita de otra cosa que me parece interesante de María Sánchez? Además de esto, digo algo por lo que nosotros en los últimos tiempos también venimos peleando, que es por la decisión de cómo y con quién queremos vivir nuestra vida.
María Sánchez de Thompson también, o sea, tuvo la gallardía para enfrentarse a su familia por elegir con quién y de qué manera quería vivir su vida amorosa y dentro, y a la sociedad a la que pertenecía, obviamente que no correspondía. De lo que vos decís, yo incluso destacaría que desde muy joven tuvo esa actitud, porque ella, sin haber cumplido todavía los 18 años, fue en persona a exigir que la recibiera el virrey Sobremonte para que anulara el casamiento que habían acordado sus padres y autorizara la boda con su primo, el señor Thompson. Así que, si esa no es una revolucionaria, por más que nos haya venido de la aristocracia, por eso me gustó mucho el contraste entre estas dos mujeres que vivieron durante casi el mismo periodo de tiempo, con apenas algunos añitos de diferencia, desde historias muy distintas y de lugares muy distintos de la revolución, porque de hecho María Sánchez pertenecía más bien al ala conservadora y se autoexilió en la época de Rosas. Sin embargo, es importante rescatarlo. Vuelvo a eso de decir de traerlo a la militancia de acá y ahora. Las mujeres como mujeres tenemos un problema que nos une a todas y que lo vamos a tener que pelear desde diferentes lugares. Y va a haber lugares dentro de las alas conservadoras de nuestro movimiento o dentro de los movimientos conservadores que las mujeres igualmente van a tener que pelear y van a tener que ganar, y en cierto sentido van a estar peleando también por nosotras y nosotras por ellas. Es decir, el espacio que nos tenemos que hacer las mujeres en la política tiene que ser en todos los ámbitos de la política. No significa que vamos a estar de acuerdo, no significa que vamos a dejar de hacer una crítica política de lo que significan las acciones del PRO en la sociedad argentina, que las estamos sufriendo realmente. Pero sí entender que si no están esas mujeres ahí peleando ese lugar político de las mujeres, nosotras no lo podemos hacer. Ninguna de nosotras se va a ir a meter al PRO a pelear el lugar político de las mujeres. Lo tienen que hacer las mujeres que pertenecen a ese movimiento. Y desde ahí tenemos que poder encontrar una forma de usarlo a nuestro favor y a nuestro empoderamiento de todas las mujeres. Que no digo que sea fácil, que no digo que yo sepa cómo. Y no den charlas sobre cómo vestirse. Que sí, podemos empezar por resistir estas imposiciones, que ni siquiera estoy segura de que vengan de las mujeres del PRO de las secciones de género. Puede ser, pero digo, no se caracterizan por ser partidos que respeten el lugar de las mujeres, ni en las áreas de género, ni en ninguna áreas. Tenemos una gobernadora. Bueno, no deja de ser una gobernadora mujer en uno de los principales distritos de la Argentina. Y acá dejé un pequeño repasito para otras mujeres del siglo XIX, que realmente ha sido muy florido para las mujeres en plena revolución y que han podido ir abriéndose espacios. Ya habíamos mencionado que Juana Zurduy había estado participando de la guerra gaucha de Güemes. Macacha Güemes era la hermana del general Martín Güemes, y a ella también se le había apodado la madre del pobrerío, porque era también la mujer que se ocupaba de acercar al pueblo y a los más pobres aquello que les faltara, y también fue una de las organizadoras de las mujeres durante la guerrilla, que además en ese momento las mujeres eran redes de espías dentro de lo que era la guerrilla de los gauchos. Era un trabajo de inteligencia que no se había hecho nunca, y ahí estaban las mujeres organizando. Y finalmente, Encarnación Ezcurra y Manuela Rosas, que fueron, como ya les había mencionado antes, madre e hija, fueron políticas. Y Encarnación Ezcurra, por ejemplo, uno de los títulos que le habían acortado era heroína de la Santa Restauración. Es decir, que había un sentimiento muy, muy profundamente religioso. Y la princesa federal era conocida Manuela Rosas, que había cumplido un rol también muy similar a lo que se podría haber sido Eva en la época de Rosas, y que después además fue heredera, no solo por designio de su padre, sino porque realmente ella era una política de su época y convocaba y organizaba y era respaldada por los revolucionarios de esa época. Cuando Cecilia Vieson fue homenajeada por Cristina en el Salón de las Mujeres, ella fue la primera médica argentina y fue una maestra feminista que se dedicó también a la educación de las mujeres y a la pelea por los derechos, y estuvo dentro de lo que fueron los primeros círculos feministas de la Argentina, que van a florecer en el siglo que viene y ahora las vamos a ver. Otra pregunta, ¿no fue Cecilia Wilson la creadora de la escuela de enfermería? Sí, fue la primera que se anotó para ser
creo que la primera que dijo yo quiero ser médica en un lugar que está totalmente copado por los varones. Exacto. Y se la revían y se la rebanco. Y nos adentramos en el siglo XX, un siglo también muy violento para nuestra Argentina, donde ya estuvimos conformados como país y donde las guerras civiles ya no eran entre unitarios y federales, o al menos no con esos nombres, pero sí entre concepciones de una democracia que iba tomando forma con el tiempo. Acontecimientos destacados, cuando termino con la lista, si quieren me arrojan alguno que se les ocurra. Tenemos la ley Sáenz Peña y un par de décadas después el voto femenino. Como una secuencia muy resumida, un 17 de octubre, después un derrocamiento del peronismo, una larga proscripción finalizada con el regreso de Perón. Y finalmente, dictaduras y neoliberalismo. Pongo dictaduras en plural porque fue como un ensayo detrás de otro, y finalmente la implementación salvaje y la más completa que hemos conocido hasta ahora de un plan neoliberal, ¿no? Mucho más temprano, en el siglo XX, teníamos a mujeres como Alicia Moro de Justo, que así como hablábamos antes de estos primeros círculos feministas o primeras aproximaciones feministas que ocurrieron en el siglo XIX, que eran apenas grupos muy pequeños y la mayoría del pensamiento llegaba desde Europa, ya para principios del siglo XX los círculos feministas son muchísimo más grandes y abarcan un montón de artistas. Las mujeres eran universitarias y artistas y políticas toda la vez. Bueno, y rescaté principalmente a Alicia Moro de Justo, pero desde ya que no es la única, pero me pareció que estaba bueno poner una cara a esa época. Ella fue médica también, es decir, que toda la tradición de la medicina en Argentina nos ha dado a mujeres muy conscientes de lo social. Feminista y socialista, de hecho Alicia Moro fue gran opositora del peronismo porque lo veía como un movimiento muy autoritario. Ella fue una de las fundadoras del Centro Socialista Feminista y de la Unión Gremial Argentina, es decir que si bien fue muy crítica del peronismo, algo de esta idea de unión y de organización tenía ella aplicada a las mujeres con esta idea de una unión gremial. El tema de los movimientos obreros también era una corriente mundial. Sí, y más en esa época estaba todo en ebullición, había sindicatos anarquistas, socialistas, comunistas, era como una... Viene más por el lado de los anarquistas inmigrantes. Exacto. Sí, de hecho, en el momento en que ella fundó estas dos organizaciones todavía no existía el peronismo del 17 de octubre. Una gran luchadora de una enorme inteligencia, fue una de las que nos dejó muchos textos, lo mismo que Mariquita Sánchez de Thompson, ella también. Si bien Juana Zurduy también dejó muchos escritos, más que nada cartas, por eso digo que es importante valorar la pelea de cada mujer desde el lugar que la da, ¿no? Y hacernos valorar también nosotras de dónde damos cada una nuestra lucha, desde el espacio en donde cada una se siente cómoda y siente que puede crecer. Si de golpe no hubiera aparecido esa mujer tan carismática y tan querida y tan defensora de los débiles como era Eva, a lo mejor si hubieran dado de otra manera y nuestra gran referente sería Alicia. Sí, ya a mí no me cabe duda en el sentido que decís vos de dónde llevaba la ideología y desde dónde hacía la lucha de las mujeres. Y también lo otro que yo quería destacar de Alicia, que me parece muy importante, es el tema del pacifismo. Ella también fue una militante muy activa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que le tocó vivir las dos, de los movimientos en contra de la guerra y a favor de la paz, digamos, fue realmente un ejemplo de mujer. Y por otro lado Evita, que históricamente es una figura más bien que se sale de la norma, en el sentido de que es una hija ilegítima. Su padre era un político y así era, decir, un hombre de mucho poder, dedicada a la actriz, a la actuación y eventualmente hecha política de forma probablemente inesperada hasta para ella misma, que comunicó al pueblo la levantada de las mujeres para votar y además lideraba el partido peronista femenino, ¿no? La rama femenina. Pues las mujeres tenían una cierta autonomía y una cierta independencia, aunque no se cambiaba realmente lo estructural de la influencia de las mujeres en la política, pero sí tenían una oportunidad de participación netamente entre mujeres. El único espacio luego de ese que se ha podido hacer exclusivamente de mujeres ha sido el encuentro de mujeres
porque no hubo después un partido femenino o una rama netamente femenina de un partido. Y si bien justamente se lo suele menospreciar porque no cambiaba estructuralmente la relación de poder entre las mujeres del partido y los hombres del partido, sí creo que es importantísimo que las mujeres tengamos esa experiencia de hacer política a nuestra manera, aunque sea incluso experimental o de juego, pero vivir esa experiencia de decir, bueno, y si la política la hiciéramos nosotras y no tuviéramos ningún condicionamiento, ¿qué pasaría? Pero bueno, es otra de esas preguntas inquietantes que les voy dejando. Líder espiritual de la Argentina, creo que es muy fuerte esa figura. Ya habíamos hablado de cómo Encarnación la llamaban la heroína de la Santa Restauración, digamos, con ese sentimiento, así como la conquista española de América causó un terrible genocidio y una imposición católica a la fuerza. El pueblo siempre resignificó ese sentimiento místico hacia sus héroes y heroínas populares, porque desde ya que no es algo particular de las mujeres. Otro grupo que es muy difícil de resumir, yo lo nombré como madres, hijas, abuelas y nietas, porque me pareció que englobaba a 3 generaciones que, si bien tuvieron roles muy distintos, yo históricamente no los puedo ver si no es como una unidad, que incluye a todas las mujeres que pelearon en la resistencia contra la dictadura y que fueron desaparecidas y secuestradas y torturadas de maneras especialmente diseñadas para las mujeres, además. Ahora vamos a profundizar un poco más de eso. Después están también las madres y abuelas que custodiaron la memoria hasta que volvió la democracia y pelearon contra la impunidad y continúan resistiendo y peleando hoy porque nunca fue viento en popa la lucha por los derechos humanos y por la recuperación de la memoria. Bueno, y obviamente todas las nietas recuperadas que continúan impulsando los juicios a los represores, que trabajan junto con las madres, junto con las abuelas, muchas de las cuales se fueron referenciando cada vez más con el tema del género. Hoy se me ocurre Victoria Montenegro, y antes con lo que decíamos también del feminismo, las madres de Plaza de Mayo, que fueron empujadas a la militancia de una manera terrible, en el sentido de que muchas se sintieron que no tenían otra opción que salir a buscarlos. Y muchas de ellas han hablado también de cómo fueron desarrollando sus ideas políticas sobre la marcha, porque obviamente cuando uno busca un hijo, lo que menos se preocupa es de la teoría política detrás de esa búsqueda, porque justamente lo que se busca es un ser amado. Pero también ellas fueron desarrollando esa visión. Muchas hoy actualmente se declaran feministas o se declaran militantes de los derechos de género, y creo que eso muestra más que nada de cómo esa lucha de mujeres está toda unida y está en todas partes. Es decir, así como están las Alicia Moró, las mujeres del PRO, las Pamelita Sánchez, también están todas las militantes populares que muchas veces tuvieron y tuvimos y tenemos que pelear contra los prejuicios o contra los obstáculos que nos ponen en nuestros propios movimientos. Que muchas veces no es a propósito, ¿no? Sino que es resultado de la costumbre y de hábitos muy arraigados, pero que después termina resultando en daños que pueden ser muy grandes, como por ejemplo toda esta violencia que fue dirigida a todas las mujeres de la resistencia, a todas las mujeres revolucionarias, no solo de la última dictadura, sino de toda la historia. Pero esa violencia especialmente dirigida por el género, que tenía como mucha más brutalidad y que tenía una connotación mucho más sexual desde la humillación, todos estos crímenes incluso fueron silenciados por el propio movimiento de derechos humanos en un momento. De nuevo, a veces no a propósito, sino simplemente no dando el lugar de que eso se manifestara. Pero muchas de las historias que vivieron las mujeres, que son terribles, no fueron conocidas hasta mucho después, porque las mismas mujeres no se sentían cómodas de hablarlo entre sus propios compañeros y compañeras. Creo que eso es algo muy importante que se rompió
en estos tiempos que vienen ahora, que es ese silencio, sino de que todas sabemos que hay violencia contra todas. Y particularmente también yo siempre vuelvo a lo personal y por suerte tengo una referente que siempre me recuerda que lo personal es político. Y yo a mi hija la tuve por cesárea y fue una situación de violencia que no podría empezar a describir, y que algo que a mí me sorprendió y me movilizó muchísimo fue justamente empezar a escuchar las historias de cómo a las mujeres las hacían tener hijos en los centros clandestinos. Y si bien no, digamos, hay un mundo de diferencia entre lo que era mi situación cuando entré a la clínica y la situación de una mujer secuestrada, el hecho de que ciertos tratos y ciertas frases fueran prácticamente iguales, me hizo dar cuenta de la profundidad de la raíz que tiene esta violencia y de cómo es importante combatirla en todos lados y hermanarnos mucho como mujeres. Y vamos a pasar al siglo XXI, que en nuestra Argentina empezó con la enorme crisis social, política, económica, etcétera. Seguida, yo la llamo la década kirchnerista, en realidad es un poquito más, pero bueno, suena lindo. Y el otro hecho político que estoy resaltando, no porque todavía sea lo suficientemente relevante políticamente por ahí como todos los que fuimos nombrando en cada siglo, pero sí creo que es un hecho de muchísima relevancia para nosotras las mujeres el que haya ocurrido esa manifestación popular en contra de la violencia. Y creo que es resultado casi directo de los otros dos acontecimientos, que fueron esa gran crisis que rompió también con un montón de moldes y toda esta década de avance de derechos. Y acá ya dejé siquiera de poner definiciones porque me parece que son historia viva y que lo estamos viviendo todas y todos, pero sí elegí como modelo de estas épocas, obviamente que a Cristina, primera presidenta, queremos que vuelva urgente. Sería redundante contarnos entre nosotras todas las cosas que hizo, base decir que es nuestra nueva jefa espiritual, que no es poco decir. Y por el otro lado, elegí a Susana Trimarco. Había muchas otras personas que se pueden elegir, pero creo que ella representa, así como Cristina representa todo lo que se puede lograr desde la militancia organizada, desde la militancia política, desde el resistir pese a todo y apostar a un Estado y a una democracia desde ahí. Susana fue otra madre que fue empujada a su propia forma de militancia por toda la violencia que nos rodea, y creo que ella también es una muestra de lo que se puede hacer justamente frente a la impunidad y frente a la inacción y a la complicidad del Estado, y luego, al contrario, con la colaboración del Estado y a favor de la sociedad. Creo que son dos caminos muy distintos, pero que muestran todo lo que se puede lograr cuando simplemente no dejamos que nada nos detenga. Por ejemplo, yo le escuché decir al marido que si bien ella se metía en los prostíbulos, que yo cuento, él le daba, se sentía impotente de hacer lo que ella pudo, lo que ella sí pudo. Bueno, yo la primera vez que le presté atención a la historia de Susana Trimarco era más o menos el 2005. Yo trabajaba en un banco en el centro, todos los viernes a la tarde se cerraban temprano y nos íbamos porque iba toda la gente a golpear las puertas de los bancos, a tirarle piedras. Y en un bar cerca del trabajo había un diario donde estaba toda la historia de ella, esto que contaba, ¿no? De meterse hasta el fondo de las redes para tratar de encontrar a su hija. Y yo pensaba, poco tiempo después yo la tuve a mi hija, y pensaba lo terrible que sería eso, ¿no? Que desaparezca, que no la puedas encontrar y que sepas todas las cosas terribles que le pueden estar pasando, que era bueno lo que contaba Susana en esa entrevista que yo estaba leyendo. Y es al día de hoy que todavía no está. Y son muchísimas. Creo que eso es lo que llevó a que surgiera esto de Una Menos, y creo que por eso es la relevancia, por todas las mujeres que siguen desaparecidas
de la sociedad, y no solamente desaparecidas físicamente, sino desaparecidas en lo político, excluidas en lo económico. Digamos, son demasiadas vidas arruinadas por demasiada violencia. Y de nuevo, es muy importante construirnos como mujeres, como organización política, cada una desde su lugar, aprender a valorarnos y a no dejarnos tirar para atrás, ni desde el poder concentrado, ni desde el poder popular, ni desde el poder de nosotras mismas, sino de poder construir realmente una política diferente. Como cierre, dejé otras dos preguntas para inquietarnos las cabezas. Si quieren ya podemos prender las luces, y si tienen ganas de participar y compartir los pensamientos. Primero volver a la pregunta de por qué es importante la participación de las mujeres en la política, por ahí de no darlo como algo obvio, sino de repensarlo cada vez que nos encontramos pensando y viviendo la política. Y lo segundo es lo que yo les venía hablando también de bajar todo este recorrido por la historia de la militancia, de cómo podemos repensar esa participación desde nuestra militancia, desde nuestro día a día, qué significa vivir realmente en medio de toda esa violencia, porque es algo que muy fácil se da por hecho y creo que es muy importante saber cómo combatirlo, sobre todo desde lo pequeño y antes de que crezca, porque eso tiene la violencia, te hacen creer que si la descartás cuando es chiquitita no es más problema y sin embargo no hace otra cosa que crecer. Las raíces. Exacto. Pero bueno, acá estamos las mujeres, esto es un poquito de nuestra historia, pero acá nosotras y nosotros también estamos construyendo toda esta historia.